Buenas noches y bienvenidos un jueves más al espacio dedicado al lado oscuro de la historia. Hoy en un día de Cuaresma muy diferente al que habíamos vivido anteriormente, porque de nuevo seguimos quedándonos en casa para continuar con esa responsabilidad social que debemos hacer y tener todos y cada uno de nosotros. Dicho esto, desde aquí queremos volver a navegar como cada semana para adentrarnos hoy en una primera parte llena de violencia engendrada por una pareja que nos llevará una vez más hasta Inglaterra para descubrir sus maquiavélicos planes de asesinatos, secuestros y torturas a su más de una decena de crímenes. Aunque toda esta gran historia la desvelaremos en tan solo unos instantes, porque como ya sabéis, en Crímenes de la Historia nos gusta hacer nuestra parada nacional, y hoy no será una excepción, porque dentro de nuestras fronteras también contamos con sucesos que en ocasiones parecen sacados de una película. Así que todo esto y mucho más a continuación. Arrancamos. Crímenes de la Historia. Como ya es común en nuestro programa, siempre vamos desvelando pequeños detalles que indican la personalidad de lo que es un asesino serial. Sabemos que suelen ser hombres caucásicos de entre 20 y 40 años, y por norma general con algún trauma en su infancia que con el tiempo quedan plasmados en sus actos malvados y perversos. Y si bien el lado femenino no suele desarrollar una violencia extrema, esta noche, como otras veces que hemos tratado desde Crímenes de la Historia, vamos a hablar de una mujer, aunque no vendrá sola, sino que la acompañará su marido. Por tanto, sí, hoy nuestros protagonistas son un matrimonio que unidos dejaron un reguero de sangre, horror y sufrimiento en sus víctimas como muy pocas veces hemos contado. Pero para seguir con este análisis saludamos a nuestra compañera Miriam Rivero, que como ya saben, seguimos desde casa y ella no es una excepción. Miriam, buenas noches. Buenas noches, José. Pues sí, seguimos como en las semanas anteriores desde casa, aunque esperemos que cada vez mejorando más. Esa temida curva que parece ser que pese a esas cifras tan elevadas de muertes, comienzan a darnos también una señal de esperanza. Así que como ya viene siendo habitual en mí, en casi este mes que llevamos así, seguiros pidiendo desde en las ondas ese esfuerzo que ya va costando, pero que bueno, lo estamos consiguiendo, y es mantenernos en nuestras casas, porque es la forma de mantenernos más seguros y de cuidarnos al fin y al cabo los unos a los otros. Aunque siguiendo ahora con ese tema central de nuestro análisis, en todas las parejas de asesinos en serie se suele dar un patrón. Siempre existe un dominante de los dos, donde uno es el líder y el otro se deja arrastrar hacia ese oscuro mundo de su acompañante. Posiblemente puede ser por dos motivos: uno por su baja autoestima y otro pues por esa personalidad nula. Por lo que la norma general entre las parejas que son asesinos en serie es que el hombre suele ejercer ese papel dominante del que estamos hablando, dejando a la mujer en un segundo plano y más bien como cómplice de los delitos, siendo así en muchos casos por el miedo a las represalias de sus cónyuges. Nuestros protagonistas son dos asesinos que formaban un perfecto matrimonio criminal. Fred West, un asesino en serie y violador de mujeres, un hombre despiadado que solo quedó eclipsado por los crímenes que cometió su mujer Rosemary West, una mujer malvada, sádica y con una apariencia totalmente normal, pero que mató, torturó, violó y asesinó a un mínimo de 10 víctimas entre mujeres y niñas junto a su marido Fred West, aunque vuelvo a recalcar
que la mente más sádica de las dos era la de Fred, que arrastró a la joven Rosemary a un mundo oscuro y perverso. Esta es su historia. Rose nace el 29 de noviembre de 1953 en una pequeña localidad costera llamada Northam, en Inglaterra, donde su infancia, lejos de ser feliz, pues fue bastante traumática por culpa de un padre que abusaba de toda una familia. Un padre que de cara a los vecinos era un hombre bonachón, pese a que en su casa sembraba un auténtico pánico. Eso sí, tenemos que decir que Rose casi siempre se salvaba de esa ira por parte de su padre, ya que éste consideraba que su hija tenía una deficiencia mental. Incluso sus hermanos la llamaban la tonta de Rose. Y esto quizá pudo venir, y cito un apunte de interés, a que su madre sufría grandes depresiones y recibió un tratamiento electrocompulsivo mientras estaba embarazada de Rosemary. Rose nació el 29 de noviembre de 1953 en Northam, una pequeña ciudad costera llamada North Devon. Era muy pintoresca, bastante remota durante el invierno, pero en verano resultaba idílica. Tengo recuerdos encantadores de mi infancia en Northam, recuerdos preciosos. Había muchas tierras de cultivo, campos y estaba el mar. Durante las vacaciones escolares nos levantábamos y salíamos a la granja. Nos manchábamos de barro y arena y siempre nos esperaba una gran comida en la mesa. Fue maravilloso. Este idílico entorno ocultaba una dura vida hogareña para los niños de la familia Letts, que crecieron en un ambiente que estaba muy lejos de ser apacible. Rose se crió en un hogar muy disfuncional. Quiero decir que su padre, Bill Letts, era un hombre muy extraño. El padre de Rose era un déspota con su propia familia. Aunque a los demás les parecía una persona encantadora, en su casa era muy violento con su esposa Daisy y con algunos de sus hijos. Rose, hasta cierto punto, se libraba porque su padre sabía que tenía cierto retraso respecto a los demás. Nunca estaba al tanto de las cosas y sus hermanos la llamaban la tonta de Rosie. Pero me voy a esa etapa de adolescencia porque a los 13 años su familia se muda a un pueblo cerca de la localidad de Gloucester y poco tiempo después Rose conoce al hombre que cambiaría su vida para siempre, Fred West, un hombre 12 años mayor que ella y que había tenido una infancia aún peor que la de la propia Rose. Fred venía de un matrimonio anterior muy turbulento, con idas y venidas de su exmujer, quedándose al cuidado de 2 hijas y con un interior algo oscuro. Y si nos detenemos en su forma de ser, Fred, con sus dientes verdes, como tiempo después confesó la propia Rosemary, era como un encantador de serpientes y se llevó a la joven y muy atractiva Rose a vivir con él a casa, que era una caravana, para cuidar de sus 2 hijas. Es más, José, Fred tenía una obsesión y un trastorno sexual, por eso frecuentaba prostitutas, además de gustarle el sadomasoquismo y la pornografía. Así que inició a una joven Rosemary en todo este mundo. La espiaba y obligaba a tener sexo con sus amigos mientras él miraba, y así fue entrando en ese mundo extraño de sexualidad perversa. Cuando Rose tenía 13 años, la familia abandonó Devon y se trasladó a Bishop's Cliff, a unos 25 kilómetros de Gloucester. Unos años más tarde, en 1969, la joven Rose Letts conocería a Fred West. Rose estaba en una parada esperando el autobús cuando conoció a Fred. Cuando Rose empezó a quedar con Fred, supo que había tenido una vida aún peor que la suya. Y lo que sucedió es que formaron la tormenta perfecta, pero era algo que tenía que suceder. En primer lugar, se olvida con frecuencia cómo conoció a Frederick West y la edad que ella tenía entonces. Y pese a que ella era joven y quizás de alguna manera sexualmente activa, Frederick West tenía 12 años más que ella y era un hombre con experiencia. A los 17 años, Rosemary se queda embarazada y deciden mudarse a una casa en el número 25 de la calle Cromwell, en Gloucester, junto con las 2 niñas del matrimonio anterior de Fred.
Un hecho muy importante que allí ocurrió fue que durante el transcurso de la mudanza, la hija mayor de Fred desaparece y la explicación que da Rosemary es que se fue a vivir con su madre biológica. Pero la verdad era mucho más aterradora. En 1972 se casan y al irse a vivir a la calle Cromwell, las deficiencias económicas de los West se hacían notables, así que decidieron hacer pequeñas habitaciones en la ya de por sí pequeña casa de 3 plantas que tenían para así poder alquilarlas a gente de paso para ingresos extras. A todo esto le sumamos que Fred era un ladrón de poca monta y que a su manera iba consiguiendo algo de dinero, pero no sin entrar y salir varias veces de la cárcel. Así es, y volviendo a ese oscuro mundo sexual en el que vivía el matrimonio, intentaban captar víctimas para sus orgías y aunque fueron denunciados por un par de mujeres, sus delitos no tuvieron ninguna condena. Hasta que llegó el año 1992, cuando un policía iba patrullando por esa calle Cromwell y es parado por un grupo de niños que afirmaba que esa familia West hacía cosas raras con sus hijos. De hecho, creían, según estos niños, que las estaban violando. La policía se personó en el número 25 y lo que descubrieron fue perturbador. Una casa con muchas estancias pequeñas y usadas a modo de habitación, con un sótano también tapiado, pero en principio nada más. Así que Fred fue interrogado por la sospecha de violación hacia sus hijas y, como era de lógica, lo negó todo y las niñas no declararon nada en su contra, seguramente por ese miedo que tenían. Pero sí pudieron sonsacarles una frase que su madre Rosemary les decía de vez en cuando. Esa frase era que si no se portaban bien, acabarían como su hermana mayor enterrada en el jardín. Y esta frase levantó todas las sospechas. Justo porque la policía excavó todo el jardín del adosado y empezaron a salir un cuerpo tras otro de niñas y mujeres que previamente habían sido torturadas y violadas, José. En una primera instancia, Rosemary negó todo lo que se le venía encima, al contrario que su marido Fred, que sí declaró finalmente las muertes de su primera mujer, su hija mayor y 9 mujeres más a las que había enterrado en el jardín. En el verano de 1992, una acusación casual de abuso infantil por parte de Fred y Rosemary West destapó uno de los casos de asesinato más impactantes que ha visto Gran Bretaña. In the heart of Gloucester, one 3-story terraced home has become the focal point of the city's biggest ever criminal investigation. Los secretos del número 25 de la calle Cromwell estaban a punto de ser desvelados. Pero algo no encajaba. Y es que no se encontraba el cuerpo de la hija mayor, pero una llamada anónima a la policía contó que todo ocurrió en la anterior casa donde vivían antes de mudarse al número 25. Y así fue porque volvieron a la antigua residencia de los West, donde excavaron y encontraron el cuerpo de esa hija mayor. Pero lo extraño de todo esto y la perdición de Rosemary fue que se pudo demostrar que cuando murió la niña, su marido Fred estaba en la cárcel. Y Rosemary, que tenía en aquel momento 17 años, hizo que la primera víctima de la pareja y ese primer asesinato saliese a la luz como lo que fue únicamente cometido por ella. Pero ¿también la percutora y organizadora de los demás asesinatos? He ahí la pregunta.